En este video te explicaré a detalle por qué no deberías de hacer ese tan soñado, aspiracional y anhelado Euroviaje. Y ojo, no estoy diciendo que es una mala idea viajar a Europa y conocer sus bellezas. De hecho, todo lo contrario. Siempre hacer cualquier viaje a cualquier parte del mundo es una excelente idea. Lo que estoy diciendo es que no deberías hacer un Euroviaje como la mayoría de los turistas lo hacen. Un viaje en el que solamente tienes 15 días de vacaciones y quieres aprovecharlos al máximo. Entonces quieres conocer 7 países y sus ciudades más famosas. Siempre soñé con comerme un croissant en París, pero también quiero comer pasta y pizza en Italia y probar hongos y hierba en Ámsterdam. Pero también me quiero dar un baño termal en Hungría y rebanar un delicioso jamón ibérico en España. Entonces, si viajo en el tren de la noche, puedo aprovechar el tiempo. Paso mediodía en Florencia, mediodía en Roma. En la noche me voy a Venecia. Quiero hacer todo, apretar todas las actividades en un itinerario de 2 semanas y al final ya ni te acuerdas bien qué fue lo que viste dónde. Estás cansado y saturado de conocimiento. Ni siquiera pudiste adentrarte bien en la cultura de un territorio, todo por querer comerte el continente entero de una sentada. Y es que así son la mayoría de los viajes que las famosas agencias te van a intentar vender. Agencias que venden itinerarios diseñados para quinceañeras, despedidas de soltero, lunas de miel y te prometen muy seguros que por un muy buen precio en muy poco tiempo vas a cumplir todos tus sueños europeos. Y a ver, yo entiendo que en muchos casos esto es porque los simples vuelos a Europa ya salen en una buena lana y que hay que aprovechar el dinero y el tiempo al máximo, pero pienso que se corre el gran riesgo de no ver nada queriendo verlo todo. Esta es una valiosa lección que yo aprendí, de hecho, durante mi primer Euroviaje. Yo era apenas un veinteañero, recién egresado de la universidad y claro que sí, quería verlo todo en un solo trayecto. Vine al continente junto con un amigo y chéquense cómo estuvo nuestro itinerario. En un lapso de 13 días, si no mal recuerdo, fuimos a Italia, donde estuvimos en Roma, Florencia y Venecia. De ahí nos saltamos hasta Ámsterdam. Estuvimos un ratito y luego quisimos ir a Budapest. En Budapest, según nosotros, íbamos a pasar una fiesta increíble. Ya, la verdad, ya ni salimos de fiesta bien, estábamos muy cansados. De Budapest nos fuimos volando hasta Barcelona. ¿Qué clase de ruta fue esa? De Barcelona pasamos para Madrid. Luego de Madrid tuvimos ganas de conocer un poco de Francia. Y nememen, la verdad, al final del viaje yo ya estaba que se me cerraban los ojos, ya ni me acordaba en qué lugar había yo tomado qué fotografía. Sí, sinceramente ni aproveché bien mi dinero ni mi tiempo porque, repito, acabé sin ver nada. Y el famoso concepto de Euroviaje apretado, por supuesto que no solamente pasa en Europa, lo he visto en todas partes con viajeros por el mundo. Conoces a gente que, por ejemplo, fue a Japón, un viaje de 9 días y te dicen, no memes, yo fui a Tokio, a Kioto, a Osaka, a Hiroshima, lo vi todo. ¿Cómo les puede dar tiempo de eso? Viajeros que visitan México y en una semana quieren ver Cancún, Chiapas, Ciudad de México y Los Cabos. Gente que va a Estados Unidos y no sabe lo enorme que es el territorio, pero quieren conocer a la par Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York, Chicago. Y esto pienso que se debe a la falsa concepción que tenemos de distancias en un mismo territorio. Tomando nuevamente a Europa como el perfecto ejemplo, todo mundo que realmente no conoce te va a decir, no, el continente es chiquitito, todos los países están súper bien conectados. El famoso a todos lados se llega en tren. ¿Quién no ha escuchado eso alguna vez? No, en Europa se puede llegar a todos lados en tren, súper bien conectados. Pues aparte es súper barato viajar en tren, súper accesible. Y a ver, en ciertas fronteras esto sí puede llegar a ser verdad, pero en la mayoría la verdad es que no. Por ejemplo, yo ahorita que estoy de viaje, estuve en Chequia, Alemania y Países Bajos, que realmente son países muy cercanos, pero realmente no están muy bien conectados y en 2 ocasiones tuve que de hecho volar, tomar aviones y de hecho en muchos casos un avión directo te sale mucho más barato que un tren que hace 10 paradas para llegar a su destino. Sí, bórrense ese mito de la cabeza de que a todos lados se llega en tren en Europa porque no es verdad. Pero ¿sabes cómo sí que puede ser verdad? Si ideas una buena ruta que en efecto te va a permitir ver todos los sitios como lo deseas. Simple sugerencia, si lo que quieres es un viaje muy movido que economice tiempo y dinero, puedes quedarte solamente en un país, digamos Italia. Fácilmente en tren puedes llegar a Florencia, Roma, Venecia y Milán. Ahora, si insistes en conocer varios países, fíjate que estén bien conectados por rutas. Sugerencia, llegas a París, tomas el tren directo hasta
a Bruselas, Bélgica, luego hay otro tren directo hasta Ámsterdam, Países Bajos. Conociste 3 países y 3 ciudades emblemáticas de manera inteligente. Es básicamente eso, planear inteligentemente tus trayectos para que no acabes perdiendo intentando ganar, porque estas son tus vacaciones, es tu tiempo sagrado y está en ti exprimirlo al máximo. ¿Quieres ejemplos más contundentes de esto? Basta con que busques, por ejemplo, en TikTok las palabras Euroviaje y cansado y te vas a encontrar con decenas y decenas de videos de personas que cuentan por qué es una mala idea viajar de esta manera, de pisa y corre, de llego a una ciudad un día, ese mismo día la conozco porque al otro día me tengo que ir a otra, acabas, lo repito, sin ver nada. ¿De qué te sirve decir que conociste 13 países en 13 días si realmente no conociste ninguno? Ah, y una ilusión que me gustaría romper, y disculpen ser tan frío, si tienes, por ejemplo, 9 días de viaje, no tienes realmente 9 días enteros para disfrutar. Se suele creer que, el día que llego, si mi vuelo aterriza temprano, ese mismo día puedo recorrer, puedo explorar, puedo aprovechar. Híjole, en la mayoría de los casos no es así. Existen contratiempos de muchísimos tipos. Uno llega sin bañarse, sin comer bien, tras horas de estar en un asiento con los horarios volteados. No vas a poder explorar bien, vas a estar en modo zombie. En la mayoría de los casos, los días de trayecto son días enteramente perdidos. A menos que tengas 19 años y estés enteramente lleno de vida, ahí sí te la creo, date como magnate. Pero de otra manera, creo que en estas circunstancias no aplica el forzar es ganar. Mejor descánsate, relájate, adáptate al nuevo horario y ahora sí, explora pacientemente, con la mente descansada, con los ojos abiertos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y ojo que este es un simple consejo que pueden tomar o dejar, pero sinceramente considero que es una pésima idea sobresaturar nuestros viajes porque corremos con el riesgo de perder valioso tiempo y muy valioso dinero. Entiendo que en muchos casos son escasas las oportunidades para hacer un viaje y que se quiere aprovechar al máximo, pero no por querer hacerlo todo, acabemos haciendo nada. Hay un dicho que me gusta mucho que enuncia que es mejor ser maestro de una cosa que aprendiz de muchas, y creo que en este contexto aplica muy bien. Tómate el tiempo de disfrutar tu viaje, de respirarlo, de vivirlo. Date un buen momento para observar a tu alrededor y darte cuenta del sitio donde estás parado, porque esa es la verdadera belleza y magia de los viajes y es lo que se te va a quedar guardado aquí y aquí mientras tengas memoria. Leo aquí abajo sus consejos y sugerencias de viajes que quieran compartir. No te olvides de suscribirte al canal para ver más videos chidos. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.